La biblioteca universitaria estaba prácticamente vacía. Solo quedaban los zumbidos lejanos de las lámparas fluorescentes y el eco apagado del reloj marcando las 10:30 de la noche. Laura, la encargada del turno nocturno, caminaba despacio entre los pasillos interminables de estanterías, llevando una pila de libros para ordenar. El olor a polvo y papel envejecido impregnaba el aire. Aunque estaba acostumbrada a esas noches solitarias, esa vez había algo distinto, un silencio demasiado denso, como si la biblioteca respirara con ella. Dejó los libros en su carrito y se agachó en una esquina oscura de la sección de filosofía. Allí, entre dos volúmenes encuadernados en cuero, notó algo que no debía estar ahí, un cuaderno negro, sin título ni autor, cubierto de polvo. La tapa estaba agrietada, como si alguien lo hubiera abandonado décadas atrás. Movida por la curiosidad, lo tomó entre las manos y lo abrió. La primera página estaba escrita con una letra apretada, inclinada, temblorosa. Laura leyó en voz baja. Una mujer sola hojea este cuaderno en la oscuridad. Se quedó inmóvil. El corazón le dio un brinco, pero intentó tranquilizarse. Quizá alguien había escrito eso hace años, y ella simplemente encajaba en la descripción. Una coincidencia. Nada más. Sonrió nerviosa, dispuesta a cerrar el cuaderno. Pero antes de hacerlo, algo la empujó a girar la página. En la siguiente hoja había otra frase. Ahora cierra el libro, mira a su derecha, pero no verá nada. El estómago se le encogió. Sin pensarlo, giró la cabeza hacia la derecha. Y, efectivamente, no había nada, solo una fila interminable de estanterías vacías iluminadas por un tubo de luz que parpadeaba. Laura tragó saliva. El cuaderno describía exactamente lo que acababa de pasar. Decidida a comprobarlo, hojeó más rápido. La página siguiente estaba en blanco, pero mientras la sostenía frente a sus ojos, unas palabras comenzaron a aparecer como si fueran escritas por una mano invisible, con tinta negra fresca que se extendía sola sobre el papel. No debería seguir leyendo. Laura cerró el cuaderno de golpe, con el corazón desbocado. Lo dejó sobre la mesa, dio 2 pasos hacia atrás y respiró hondo, intentando convencerse de que era un truco, una alucinación producto del cansancio. Pero cuando miró otra vez la mesa, el cuaderno ya no estaba. Miró hacia abajo y lo encontró abierto sobre su regazo, como si nunca lo hubiera soltado. Laura lo lanzó al suelo, retrocediendo aterrada. Las páginas se abrieron solas y comenzaron a pasar una tras otra, como si un viento invisible soplara dentro de la biblioteca. El sonido del papel agitándose se mezcló con el zumbido de las luces. Entonces, en medio del caos, las páginas se detuvieron en seco. Laura, temblando, bajó la mirada. Allí estaba la siguiente frase. Ahora ella escucha un ruido detrás de las estanterías. Y justo en ese instante, un golpe seco retumbó a pocos metros de donde estaba. Laura retrocedió un paso, con el corazón acelerado. El ruido detrás de las estanterías seguía resonando en su cabeza, como si algo hubiera caído, o se hubiera movido adrede. Inspiró hondo y trató de convencerse de que era una coincidencia, de que alguien más podría estar en la biblioteca. Pero estaba sola. Siempre estaba sola en ese turno. Se agachó, con la respiración temblorosa, y recogió el cuaderno del suelo. La página parecía esperar por ella. Las letras negras, aún húmedas, brillaban bajo la luz mortecina. Ahora camina hacia el pasillo oscuro. Laura cerró los ojos. Negó con la cabeza, murmurando. No, no voy a hacerlo. Pero sus pies comenzaron a moverse solos. Uno tras otro, la arrastraban hacia el pasillo estrecho entre las estanterías. El sonido de sus pasos se amplificaba en el silencio, mezclándose con un susurro apenas audible que no sabía si venía del cuaderno o de la propia oscuridad. Avanzó hasta quedar rodeada por libros viejos. Allí, la lámpara parpadeó y el aire se volvió más frío. Laura, temblando,
levantó de nuevo el cuaderno. La página había cambiado. Ahora decía: extiende la mano hacia la tercera estantería. Notará que hay un hueco entre los libros. Miró hacia la derecha. La tercera estantería estaba llena de volúmenes gruesos, encuadernados en cuero. Aún así, obedeció. Metió la mano entre dos tomos pesados y sintió un vacío detrás de ellos, un hueco profundo en la madera, como si algo hubiera sido ocultado allí. Retiró los libros y vio, empolvado, un espejo pequeño, ovalado, con un marco metálico oxidado. Lo sacó lentamente. El cuaderno lo describía en tiempo real. Ahora sostiene un espejo en sus manos. Laura levantó la vista y lo miró. En el reflejo, las estanterías detrás de ella parecían interminables, como si se extendieran mucho más de lo que realmente había. Y entonces, en el fondo, creyó ver una sombra moviéndose. Giró de golpe, pero no había nada. Volvió a mirar el espejo. Ahora la sombra estaba más cerca. El cuaderno temblaba en sus manos. Una nueva frase apareció. No vuelvas a mirar el espejo. Laura lo soltó de inmediato. El espejo cayó al suelo y se rompió en pedazos. El sonido del vidrio estrellándose retumbó en toda la sala, y por un instante pensó que la biblioteca entera había despertado. De pronto, todas las páginas del cuaderno comenzaron a escribirse solas, una tras otra, tan rápido que no podía leerlas. El papel se llenaba de frases negras, apretadas, como si alguien quisiera registrar cada segundo de su respiración. Laura lo cerró con fuerza, pero sintió algo aún más aterrador: el cuaderno latía. Tenía un pulso, como si fuera un corazón. Lo lanzó sobre la mesa de lectura y dio un paso atrás, jadeando. La tapa negra se abrió lentamente, por sí sola, y se detuvo en una nueva página. Laura, contra todo instinto, miró. Ahora se sienta en la silla, aunque no quiere hacerlo. Un sudor frío recorrió su espalda. Retrocedió, pero en cuanto trató de alejarse, la silla detrás de ella se movió chirriando, colocándose justo en su camino. Una fuerza invisible la empujó suavemente hasta que se dejó caer en el asiento. El cuaderno volvió a escribir. Ahora escucha pasos que no son los suyos. El sonido retumbó en el pasillo, lento, pesado, acercándose cada vez más. Laura quiso levantarse, pero no pudo, sus piernas no respondían. El cuaderno siguió escribiendo. Ahora siente una mano en su hombro. El aire se congeló. Un peso helado se posó en su hombro derecho. Laura gritó, pero su voz se perdió entre las estanterías, absorbida como si los libros la devoraran. Llorando, bajó la mirada al cuaderno. Otra frase había aparecido. Ahora comprende que no puede dejar de leer. Laura lo cerró con rabia. Pero al hacerlo, escuchó un susurro a su lado, como si alguien le hablara directo al oído. Sigue leyendo. Con las manos temblando, lo abrió otra vez. Esta vez no describía su presente. No describía lo que sentía. Describía lo que iba a ocurrir. Ahora la lámpara parpadeará 3 veces. La lámpara parpadeó 3 veces. Ahora sentirá que alguien respira en su nuca. Un aliento frío recorrió su cuello. Laura rompió a llorar, desesperada. Ya no había duda, el cuaderno no estaba describiendo. Estaba decidiendo. Una última línea apareció en tinta más oscura, más profunda, como grabada en la página. Ahora pasa a la última hoja. Laura, paralizada, acarició el borde del papel con la yema de los dedos. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Pero sus manos se movieron solas, y el cuaderno se abrió en la página final. Estaba en blanco. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. Entonces, lentamente, palabras comenzaron a formarse, como grabadas con un cuchillo invisible. Aquí comienza el final de Laura. Laura miraba la última página, incapaz de apartar la vista de las palabras que seguían formándose solas.
Cada letra se dibujaba lentamente, como si una mano invisible escribiera con calma, disfrutando de su miedo. No intentes huir. El corazón le martillaba el pecho. Quiso cerrar el cuaderno, pero no pudo, sus manos estaban rígidas, pegadas al papel como si fueran parte de él. Los dedos no le respondían. Era como si ya no le pertenecieran. Las palabras siguieron apareciendo. Escucha. Laura contuvo la respiración. Y entonces lo oyó. Un murmullo bajo, casi un gemido, que no venía de ningún lugar en particular. No estaba afuera. No estaba detrás de ella. El sonido venía del propio cuaderno. El murmullo se hizo más fuerte, como voces superpuestas hablando todas al mismo tiempo. Palabras incomprensibles, como un idioma olvidado, vibraban en sus oídos hasta que la cabeza le dolió. Cerró los ojos, llorando, y gritó. Basta. Déjenme en paz. Pero el cuaderno obedecía a otra lógica. Las letras se retorcieron en la página hasta que formaron una nueva frase. Ahora se levanta y camina hacia la puerta. Laura, entre sollozos, se levantó. Su cuerpo se movía como un títere, arrastrado por hilos invisibles. El eco de sus pasos retumbaba en el suelo de mármol mientras avanzaba hacia la salida de la biblioteca. La puerta doble de madera crujió frente a ella. El cuaderno temblaba entre sus manos. Lo abrió otra vez, aterrada por lo que leería. No hay salida. Y cuando intentó empujar las puertas, estas no cedieron. Era como si estuvieran selladas desde siglos atrás. Golpeó con todas sus fuerzas, pero lo único que consiguió fue que su eco rebotara en la oscuridad. Entonces comprendió la trampa, el cuaderno no quería que escapara. Quería que siguiera leyendo. Lo sostuvo contra el pecho, temblando, y lo abrió en una página que se llenaba lentamente de una última frase. Ahora escucha su nombre. Laura se quedó helada. El silencio de la biblioteca fue reemplazado por una respiración profunda justo detrás de ella. Un susurro bajo, alargado, pronunció su nombre con una voz que no era humana. Laura. El mundo se detuvo. Sus piernas cedieron, y cayó de rodillas. El cuaderno se abrió en la página final, revelando letras enormes, trazadas con furia. Aquí termina la historia de Laura. Porque ahora alguien más la está leyendo. La lámpara de la biblioteca se apagó. Y en la oscuridad, la única luz que quedó fue la de la página blanca, brillando sola en medio del vacío. Un resplandor frío que parecía extenderse más allá de la realidad. Laura gritó por última vez, pero su voz se deshizo en el aire como ceniza. El cuaderno se cerró de golpe. Y cuando volvió a abrirse, ya no había ninguna Laura que lo sostuviera.